Bueno, arrancamos rapidito, porque llegué tarde. Increíble, como me dijo recién un compañero del centro de estudiantes. Nunca pensé que ibas a llegar tarde a una clase de Zoom. Bueno, lo logré. Así que, bueno, vamos a arrancar. Les debo, bueno, la buena noticia, se corrió el examen, la fecha de examen. Así que eso ya supongo que lo deben saber. Hablamos durante el fin de semana con el resto de mis colegas de la cátedra y coincidimos que necesitaban unos días más, así que el día 6 creo que es, no sé el horario todavía yo, pero entiendo que se corre para el día 6. Les debo el cuadro que les dije que le iba a mandar, el PowerPoint, que no llegué a terminarlo, pero ya lo tengo ahí. Estábamos esperando un ratito y lo vamos a sacar entre hoy y mañana. Y hoy vamos a ver derechos reales, que como les decía, derechos reales es una pavada, pero es importante tener en cuenta algunas cositas bueno, que remarca la ley. Bien. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso de derechos reales. Ustedes saben que en materia de derechos reales rige un principio que ¿cuál es? En cuanto a la creación. A ver, vamos a poner números clausus, muy bien, ahí está, por ley quiere decir, bien, bárbaro, números clausus. Ese es el principio rector en materia de derechos reales, es decir, los derechos reales solamente pueden ser creados por ley, cualquier convención que hagan las partes no va a tener validez, y será el juez, en todo caso, el que dirá qué tipo de derecho se ha creado ahí de carácter personal, ya no real, ¿no? Este principio de números clausus nos indica que solamente la legislación, la ley, puede determinar cuáles son esos derechos reales. Y en principio, el Código Civil, en el artículo, actualmente, antes era el 2503, pero ahora es el 1887, nos hace una enumeración de los derechos reales, ¿no? En esa enumeración de los derechos reales, están comprendidos gran parte de los derechos reales que la legislación argentina reconoce. ¿Por qué digo gran parte? Bueno, porque ustedes saben que los derechos reales no solamente se encuentran en el Código Civil, sino que muchas veces se encuentran en legislaciones especiales, por ejemplo, la hipoteca naval, ¿no? Que es un tipo de derecho real, o los warrants, ¿no? Que también tenemos una ley de warrant que pertenece más que nada al derecho comercial y particularmente a las garantías comerciales. Bueno, este es el principio rector. El código enumera una serie de derechos reales que le va a dar reconocimiento. También tener en presente que en materia de derechos reales nosotros tenemos cosas, ¿no? Que el derecho real se ejerce sobre cosas. Y estas cosas ustedes también habrán individualizado, recordarán cuando vieron reales, pero también cuando vieron Civil 1, qué clases de cosas conocemos nosotros, ¿no? Tenemos cosas muebles, cosas inmuebles, inmuebles por accesión, y tenemos cosas muebles con situación o sin situación permanente. Es decir, existen diferentes clases de cosas. Esto es importante tenerlo presente porque depende del tipo de cosa que nosotros estemos viendo, sobre el que estemos trabajando, va a tener una ley aplicable o una jurisdicción, es decir, o un juez diferente que es el que va a actuar. Particularmente lo que ustedes tienen que tener en claro también en este tema es que el Código Civil y Comercial unificado reserva a la legislación local la calificación de la naturaleza jurídica de los bienes situados en el territorio nacional. Es decir, quien califica a los bienes es la ley nacional. Es decir, quien dice que si es mueble o inmueble, o inmueble por accesión. Recuerden que nosotros tenemos uno de los principios rectores en materia de
de derechos reales es el de la accesoriedad, ¿no? Y particularmente cuando vemos todo lo que se construye sobre la tierra, ¿no? Bien. El artículo 2663 les va a decir que la calidad de bien inmueble, perdón, se determina por la ley del lugar de su situación. ¿Mm? Está claro que si se trata de un bien mueble situado en la Argentina, va a ser calificado por la ley nacional. Ahora, si se trata de un bien inmueble situado en un tercer país, en otro país, la calificación la va a hacer, y esto no es que lo diga el código, pero sí a contrario sensu, la va a hacer el país donde el bien se encuentre situado. ¿Mm? Por eso yo ampliaba esta idea de que es la legislación local la que le corresponde la calificación del bien de acuerdo a donde esté situado. ¿Mm? Si ustedes leen la parte de la sección 15 sobre derechos reales en materia de derecho internacional privado, ustedes van a leer en cada uno de los artículos, se los dije creo en la clase anterior, jurisdicción y ley aplicable. ¿No? Jurisdicción y ley aplicable. Yo no les hice un PowerPoint y en este momento no tengo un pizarrón para dibujarlo. Pero si ustedes están tomando nota, lo que yo haría sería con cada uno de los derechos reales o con cada uno de los bienes sobre los que van a recaer estos derechos reales o cosas sobre los que van a recaer los derechos reales, sacaría dos flechas. Una que diga jurisdicción y otra que diga ley aplicable. Esa sería la manera más fácil de estudiar el tema y de comprenderlo. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre la jurisdicción, sobre bienes inmuebles, vamos a poner primero bienes inmuebles, yo dibujaría bienes inmuebles, sacaría una flecha que diría jurisdicción, artículo 2664, y sacaría otra flecha para abajo, que sería el artículo 2667 sobre ley aplicable en materia de inmuebles. Esa sería la manera de que ustedes hoy, en este momento, estén tomando nota y estudiarlo de esta manera. Y a ir viendo, desmenuzando cada uno de estos artículos. Bien, les decía, en materia de jurisdicción sobre bienes inmuebles, las acciones reales sobre inmuebles, los jueces del Estado en que estén situados los inmuebles son competentes para entender en las acciones reales sobre dichos bienes, ¿no? ¿Cuáles son las acciones reales? A ver si alguien me responde. ¿Cuáles son acciones reales? No. Juan Laportilla, dominio me pusiste desaprobado. Un 2, vuelva a reales. Un usucapión, no. La reivindicatoria. Bien, hasta ahí. Confesoria y negatoria. Muy bien. Y hay una más, deslinde. Muy bien. Las acciones de reales actualmente, y digo actualmente porque antes la acción de deslinde no era una acción real, si bien tenía características y naturaleza, el código no lo describía como una acción real, las acciones reales son la acción real reivindicatoria, la acción real confesoria y la acción real negatoria. Cada una de ellas se hace para defender la libertad, y la existencia del derecho real que se ve afectado, ¿no? Las reivindicatorias claramente son para ejercer, es una acción real tendiente a defender la existencia del derecho real en sí mismo, ¿no? Y se recae sobre derechos reales que se ejercen por la posesión. Ustedes recuerden que hay derechos reales que se ejercen por la posesión y otros que no. Por ejemplo, la hipoteca es un derecho real que se ejerce por la posesión. No, muy bien. En cambio, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los clubes de campo, todos los derechos reales que actualmente nosotros tenemos, sí son derechos reales que se ejercen por la posesión, ¿no? Entonces, con esta descripción que yo les estoy dando, o esta mención que les estoy dando,
es importante que ustedes lean y no cuelguen las acciones reales, ¿cuáles son? Ojo, no confundir las acciones reales con las acciones posesorias, que también la vieron cuando estudiaron reales en la parte de posesión, ¿no? Recuerdan esas acciones. Bueno, no confundir entonces con la acción posesoria, con otro tipo de acciones que no tienen nada que ver con esas. Nosotros en este caso solamente estamos hablando de acciones reales. La acción reivindicatoria, la acción confesoria y la acción negatoria y la deslinde, que es una acción nueva. La de deslinde, recuerden que es aquella para dilucidar cuando hay incertidumbre sobre los límites demarcativos de dos propiedades. Esa es la acción de deslinde. Bueno, entonces, cuando hablamos de acciones reales que se ejercen sobre bienes o cosas inmuebles, la jurisdicción va a estar dada en cabeza de los jueces del lugar donde se encuentre situada esa cosa. Es muy claro el artículo 2664 al respecto. ¿Por qué me interesa que sepan cuál es cada acción real? Bueno, porque obviamente, no solamente para saber de qué están hablando, sino que al momento de hablar, de estudiar, yo no le voy a preguntar si la acción, las acciones reales, las acciones, le voy a poner el enunciado, las acciones reales sobre bienes sobre una casa, tienen que actuar sobre el juez de la localidad donde se encuentra la casa. Y ustedes van a poner verdadero. No, le voy a poner una acción reivindicatoria que se ejerce por tal situación, Es decir, tienen que saber qué es una acción reivindicatoria, qué es una acción confesoria, y fíjense que por ahí una confesoria o una negatoria no necesariamente van con el derecho real de que se está preguntando, con lo cual eso puede implicar que la respuesta sea falsa y no verdadera. Entonces, quiero que ustedes, esta materia, ustedes se habrán dado cuenta ya a esta altura, de que requiere un gran repaso de muchos conceptos que ustedes vieron en el resto de materias que tienen que ver con la parte civil y comercial, ¿no? Con la cuestión privada. Entonces, es importante tener un repasito de cuáles son los derechos reales, del 1887 que hoy les decía, cuáles son los derechos reales, cuál es el principio rector de números clausus y cuáles son las acciones reales y sobre qué bienes se ejercen, o sobre qué derechos reales se ejercen, o qué derecho real tiene que estar afectado para meter o imponer o disponer de una acción real de estas características. Bien. Sacamos la otra flecha, dijimos derecho aplicable. Y es el 2667, que decimos que derechos reales sobre inmuebles, los derechos reales sobre inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación. Es decir, es lo mismo. La jurisdicción como la ley aplicable siempre es la ley del lugar de situación. Este artículo, el 2667, tiene otro párrafo que lo vimos cuando vimos forma de los actos jurídicos. ¿Y cuál es? Es que el que dice que los contratos hechos en un país extranjero para transferir derechos reales sobre muebles situados en la República tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que constaren en instrumentos públicos y se presenten legalizados. ¿Se acuerdan que vimos el 1211? Que leyeron el 1211 y que dije que el actual es el 2667, el que recoge este principio, que los contratos hechos para transferir bienes reales sobre bienes situados en la República Argentina tienen que tener una forma determinada, es decir, la ley nacional es la que impone la forma que debe cumplir el contrato hecho en el extranjero sobre un bien inmueble situado en la Argentina. ¿Está claro? Bien. Bueno, salimos entonces de bienes inmuebles y vamos a acciones reales sobre bienes registrables. ¿El bien registral qué es? En principio es un bien mueble. Entonces decimos, bienes muebles registrables.
Esa es. Bienes muebles registrables. Una fecha, jurisdicción, otra flecha, ley aplicable. Y dice, los jueces del Estado en que fueron registrados los bienes son competentes para entender en las acciones reales entabladas sobre dichos bienes. Sencillo. Son los jueces del registro, del registro donde están registrados esos bienes. Si yo pensara, ¿qué tipo de bien mueble registrable puedo estar disputando? Un auto, muy bien, un caballo de carrera, un buque, una embarcación, muy bien. Entonces, esas acciones reales se entablan ante el juez del registro. Ante el juez del registro. No ante el lugar donde esté situado. Si yo me llevé el caballo de carrera al Uruguay, y el caballo está en el Uruguay, tengo que ir al juez del registro correspondiente, donde esté registrado ese animal. Bien. Derecho aplicable sobre bienes muebles registrables, el 2668, que dice que estos derechos reales también se rigen por la ley del Estado del registro. Fíjense que hay coincidencia siempre en esto, es decir, tanto en derecho aplicable como en jurisdicción, como vimos en inmuebles y como estamos viendo ahora en muebles registrables, hay coincidencia. Bien. Bienes no registrables, es decir, bienes muebles no registrables. ¿Qué me están preguntando? El que leímos recién es el 2668. Carolina. La jurisdicción, ¿cuál era? A ver, me perdí. En jurisdicción, ¿cuál era el artículo de los registrables? Bueno, les dije, el 2665, efectivamente. Y en ley aplicable, el 2668. Bien. Ahora vamos con bienes muebles no registrables. Dice, los jueces del domicilio, vamos por jurisdicción, arrancamos nuevamente, que es el 2666. Dice, los jueces del domicilio del demandado o del lugar de situación de los bienes no registrables son competentes para entender en las acciones reales sobre dichos bienes. Bueno, acá ya hay una doble posibilidad. Fíjense que no es solamente en el lugar donde la persona lo tenga, sino donde están situados. O una o la otra. Entonces, ¿quién va a ser competente? Bueno, yo lo que estoy disputando es un libro, es un bien mueble no registrable, un libro firmado por Borges, y es un bien mueble no registrable, primero voy a ver quién lo tiene. Y en el domicilio de esa persona, de acuerdo al domicilio de esa persona, voy a determinar la jurisdicción. Pero también podría no tenerlo esa persona y tenerlo un tercero prestado o depositado en un lugar. Bueno, si no, voy a ir al lugar donde está situado. ¿Está claro? Bien. ¿Y qué pasa con la ley aplicable? Derechos reales sobre muebles sin situación permanente. Fíjense, y ahora lo vamos a ver, acá hay una omisión. Cambio de situación. Dice, los derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, se rigen por el derecho del lugar de su situación en el momento de los hechos sobre los que se plantea la adquisición, modificación, transformación o extinción de tales derechos. Y sigue el artículo. Dice, el desplazamiento de estos bienes no influyen sobre los derechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. Entonces, la ley aplicable en materia de bienes no registrables y agrega ley aplicable con situación permanente, fíjense que en jurisdicción no hace esa disquisición, en estos casos se aplica la ley del lugar donde se encuentran situados. Ahora bien, no dejan de ser bienes muebles que, si bien tienen situación permanente, podrían modificar su lugar de estadía. Entonces lo que dice la ley es,
que si hay un planteo sobre la cuestión, vamos a poner sobre la propiedad, sobre el dominio, es decir, hay un planteo de una reivindicación sobre estos bienes, y la hiciera hoy, no importa que mañana ese bien mueble sobre el que yo estoy disputando modifique su lugar de situación. Por eso el artículo dice: el desplazamiento de estos bienes no influye sobre los derechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. Agrega el artículo. Y finalmente dice el artículo 2670, derechos reales sobre muebles que carecen de situación permanente. Dice: los derechos reales sobre los muebles que el propietario lleva consigo y los que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. Si se controvierte o desconoce la calidad de dueño, se aplica el derecho del lugar de situación. Entonces, la primera aclaración que vuelvo a hacer es la siguiente. Fíjense que en materia de jurisdicción, acciones reales sobre bienes no registrables, no discrimina entre bienes muebles con situación permanente y bienes muebles sin situación permanente, como sí lo hace en materia de bienes, en materia de ley aplicable. Solo dice: los jueces del domicilio del demandado o del lugar de situación de los bienes, es decir, podríamos aplicar una u otra, no registrables, son competentes para entender en las acciones sobre dichos bienes. En materia de bienes muebles sin situación permanente, que carecen de situación permanente, la acción puede ser entablada, la ley puede ser aplicada, la ley del lugar del domicilio del demandado. Ahora bien, ¿puede controvertirse o desconocerse la calidad de dueño? Y sí, si estoy planteando una reivindicación, casi seguro que voy a estar discutiendo la calidad de dueño de esa cosa mueble sin situación permanente. Entonces, si voy a estar controvirtiendo la calidad de dueño, ya no va a ser la del domicilio del demandado o de la actora, sino que va a ser el derecho del lugar donde la cosa se encuentre, que posiblemente se encuentre con el poseedor actual, quien crea ser dueño de esa cosa, ¿no? Por un lado o por el otro vamos a llegar más o menos a la misma ley aplicable. ¿Se entiende? Si yo estoy demandándolo a Daniel Núñez, que dicen que se llevó el libro de Borges, ¿no? Una cosa sin situación permanente. Y Daniel Núñez vive en 25 de mayo, 28, 80 y 50 y pico, como es la dirección de la facultad. Ustedes van a decir: bueno, ¿cuál es la ley aplicable? Bueno, la ley argentina. Ahora bien, si Daniel Núñez no es, estoy controvirtiendo la calidad de dueño de esa cosa, y Daniel Núñez dejó el libro en la Facultad de Derecho, pero ahora en este momento se domicilia en Montevideo, la acción la voy a entablar también en la Argentina, pero además pidiendo la aplicación de la ley nacional y no de la ley uruguaya, porque está controvertida mi calidad de dueño de la cosa. ¿Está claro? ¿Se entiende el ejemplo? Perdón, entonces, dentro de los no registrables, hay dos tipos de bienes, unos con situación permanente y otra sin situación permanente. Entiendo que pusiste dos veces con. Así es, Luciana, sí. A ver, si ustedes tuvieran que hacer el cuadro general, quedaría bienes inmuebles y después haría otro bienes muebles, ¿no? Y los bienes muebles sacaría una flecha que diría bienes registrables y otra flecha que diría bienes no registrables,
y dentro de la flecha que dice bienes no registrables, sacaría dos flechas, con situación permanente y sin situación permanente. ¿Se entiende? Exactamente, ambos se rigen por la misma jurisdicción, Luciano. ¿Mm? En realidad la ley no lo aclara. ¿Mm? No lo aclara. Disculpe, profe, porque estoy escribiendo y se me va. Le pregunto por acá, ¿puede ser? Los muebles Sí. en situación permanente tenemos dos derechos, ¿no? Uno que rige por el domicilio de su dueño, bueno, y otro cuando se discute la calidad de dueño, ¿no? Era así. Claro, sí, Ah, ok. sí, sí. Porque usted A dijo ver, algo de no, demandado, a pero ver, quiero decir las en cosas. principio es el domicilio de la persona que tiene la cosa. Ahora, si yo estoy si está controvertida la calidad de dueño, tanto por esa persona como también puede ser por mí, digo, como actora, voy a ir al lugar donde esté situada la cosa, que muchas veces va a coincidir con el domicilio del que la tiene. ¿Eh? En general va a pasar eso, porque si se trata de un libro, yo me lo voy a estar llevando a cada lugar que me mude o me domicilie. Por eso daba el ejemplo de que si yo estoy viviendo ahí en la Facultad de Derecho, va a ir la demanda ahí. Ahora, si yo me fui a vivir al Uruguay, dejé el libro ahí, en la Facultad de Derecho, y además está controvertida mi calidad de dueño, la ley aplicable va a ser la de los jueces nacionales. Fíjense, Hoff menciona y dice, otra omisión del codificador, del Código Civil y Comercial, ¿no? Dice, consiste en establecer dónde se localiza la jurisdicción para conocer de las acciones reales sobre bienes muebles con situación permanente, que están situados en nuestro país. Respecto a la ley aplicable, ha dicho, bueno, que se someten a la ley de su situación. Pero nada dice sobre el juez competente para conocer en estas acciones, en particular, si pueden asimilarse a los inmuebles para fundar la jurisdicción exclusiva de nuestros jueces en las acciones reales. Y lo que responde Hoff dice, entiendo que siendo que los muebles permanentes ubicados en el país están equiparados con los inmuebles a los fines de la ley que los rige, es apropiado que la jurisdicción sea la misma con exclusividad a favor de los tribunales nacionales. Lo que dice Hoff, en definitiva, es que cuando discutimos sobre bienes muebles con situación permanente, y como la ley no es clara en cuanto a la jurisdicción, porque habla de bienes no registrables, que hablan de los jueces del domicilio del demandado o del lugar de su situación, debe ser asimilable. Yo creo que la respuesta está en este mismo artículo, pero entiende Hobbes que quizás no. Él dice, bueno, esta situación debería ser asimilable a la de los bienes inmuebles. Entonces, la jurisdicción en este caso es la de los jueces del lugar donde se encuentren situados. Bien. O sea que tiene que aplicar el 2609. ¿Cuál es el 2609? ¿Cuál es el 2609 que mencionas ahí? Aunque no lo diga, dice. A ver, vamos a leer el 2609. No lo mencioné. Jurisdicción exclusiva. Ah, sobre jurisdicción exclusiva. Claro, sí. En materia de inmuebles, es una de las. En materia de inmuebles hay jurisdicción exclusiva con el 2609, artículo inciso A, ¿no? Dice, en materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República Argentina. En ese caso tenemos, la verdad no lo mencioné porque lo menciona directamente el artículo que vimos recién, por eso no lo mencioné. Pero claramente ese artículo también rige la cuestión, es decir, se reproduce en el 2664, pero es uno de los casos de jurisdicción exclusiva, verdadero, me ponen, ya están hablando en términos de parcial. Bueno, a ver, para redondear el tema, que no meditaba, yo les decía que era de las clases más cortas que teníamos, la de derechos reales. Lo importante es que ustedes tengan bien en claro, y a mí me interesaba dar la clase, y no solamente que la leyeran del código, porque les digo la verdad, con leer el código para esta materia está bien, no profundiza mucho más el libro de Hoff. Pero sí me interesaba que ustedes asimilen, cuando hablan de acciones reales, ¿qué acciones reales estamos hablando?
que sí asimilen que cuando hablan de derechos reales, sobre qué derechos reales podemos estar hablando. ¿Mm? Porque las preguntas del examen pueden tener que ver con nombre y apellido de estas acciones reales o con nombre y apellido de estos derechos reales. ¿Se entiende? Yo voy a hablar que una acción de hipoteca, un derecho real de hipoteca, le corresponde tal acción, y ustedes me van a poner si es verdadero o falso, y de acuerdo a lo que yo esté pidiendo la aplicación de una ley o la jurisdicción determinada de un juez. ¿Mm? ¿Se entiende por dónde puede ir este examen en materia de derechos reales? No hay fallos, esa es la buena. No hay fallos acá para estudiar. Así que no se enrosquen con eso. No hay fallos para estudiar. Esto es código. Es código, código, código en la sistematización que yo les hice. En la diferenciación que yo les hice. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta más? Sé que en esta semana van a tener algunas clases más. No sé los días, ni horarios, ni profesores que les toca dar, pero sí me dijeron mis compañeros que van a dar algunas clases más. Si usted pregunta por la jurisdicción de bienes muebles permanentes, ¿qué ponemos? ¿2664 o 26? No van a poner nada de eso, porque van a poner verdadero o falso. Porque el examen va a ser verdadero o falso, por lo que me dice la doctora Ayala. Ahora, si yo les preguntara para que escriban, por ahí me tienen que ver. Entonces, ¿tienen que leer el 2664 y el 2609? Sí, sobre todo el 2664 que reproduce la jurisdicción exclusiva del 2609. Aunque ahora tienen que estudiar jurisdicción, ¿no? ¿Entra ahora o entró en la primera parte? No, entró en la primera parte. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es qué dicen cada uno de los artículos para poner verdadero o falso, nada más. Bien. Sí, tenemos que estudiarlo con precisión, siempre se estudia todo con precisión. El que más o menos no se estudia nada. Usted tiene que responder los mails, profe, usted tiene que responder los mails aún, no sé a qué mail. ¿Me han mandado mail? He contestado algunos, pero no sé si me queda alguno sin contestar, me avisan y lo miro de vuelta, por ahí se me ha perdido. Primera parte, Código Civil y Comercial, tratados de derecho comercial, civil y de Montevideo, en este tema no lo voy a meter en este tema. Hoy mandaste mail, bueno, dame un par de horas para que conteste. Entre hoy y mañana te contesto, quédate tranquilo. Su email, la de todo con minúscula. Todo con minúscula. Lo repito acá, dnjurídico@yahoo.com.ar. dnjurídico@yahoo.com.ar. Ahí lo puse. No me quedó claro. ¿Qué no te quedó claro? A ver. ¿Sabes si van a subir lista de fallos? Sí, la van a subir, porque la doctora Ayala nos está pidiendo el listado de fallos, así que se va a subir el listado de fallos. ¿No? Si en una consigna pone los bienes muebles registrados en la Argentina, ¿son exclusivamente competentes los jueces argentinos? ¿Qué sería? ¿Y vos qué crees que sería? Que sí, por supuesto. Si estamos viendo bienes muebles registrables, son los jueces del lugar donde está el registro, que sería la Argentina. Verdadero. Por el 2609, por el 2665 también. Bienes muebles registrables, me estás preguntando vos, ¿no? Bien. Sí, dejen de quemar enunciado, está claro, porque esa pregunta ya no va al parcial. Así que las que imaginen no las pongan, porque están perdiendo preguntas y me van a hacer a mí repensar cosas más difíciles. Bueno, nada más. No, nada más. Bueno, a ver, un gusto haberlos conocido así, que no es lo mejor. Este año seguramente no va a haber fiesta de despedida, ni asado de fin de curso. Pero bueno, quedo a disposición, como cada uno de los que integramos la cátedra. Si todo anda bien, seguramente después del 6, del 7, muchos de ustedes ya van a ser abogados, lo cual no es menor la responsabilidad que les toca. Sepan que, bueno,
que las puertas de la facultad, de la universidad, están siempre abiertas para todos ustedes. Tienen la carga de ser egresados del sistema de educación pública, con todo el esfuerzo que significa para ustedes, para su familia, pero también para cada uno de los contribuyentes que sostiene este sistema. Por lo tanto, eso es una responsabilidad, y una responsabilidad que hay que llevarla con orgullo. Yo soy obviamente un defensor del sistema de educación pública, gobernado, gratuito, autónomo y demás, y estoy muy orgulloso de haber sido un egresado y hoy ser profesor de esta facultad. Eso no lo pierdan nunca, porque cada tanto se discuten en la Argentina los sistemas educativos, y me parece que los que somos egresados de la educación pública tenemos que dar la defensa que hay que dar, que seguramente hay muchas cosas para discutir hacia adentro y hacia afuera con la sociedad, porque en definitiva son ellos quienes nos sostienen. El 3% de la población llega a la educación superior. El 3%, perdón, de la población proletaria llega a la educación superior. Con lo cual la responsabilidad para cada uno de nosotros es mayor. Yo quedo a disposición, como siempre. La facultad, a partir del 6, ustedes van a ser graduados, que van a ser otro claustro más dentro de lo que es el cogobierno universitario. Ustedes saben que estamos los docentes, que están los estudiantes, que hoy son ustedes, pero también están los graduados, que estamos a cargo o están a cargo de controlar la calidad de la educación que se imparte en nuestras aulas. Así que es hasta luego, no es hasta nunca, y las puertas de esta facultad, y particularmente de la cátedra, y en mí van a encontrar siempre un colega que los pueda dar una mano. Así que cualquier cosa nos hablamos, y éxitos el 6, y si no aprueban el 6, el recuperatorio, y si no, en la mesa libre, que espero no verlo a ninguno de ustedes ya en la mesa libre. Así que chicos, bueno, una cátedra, una cursada especial para todos, ¿no? Pero bueno, estamos en un año especial para toda la población, para todo el mundo, así que bueno. Abrazo grande, los abrazo a la distancia y nos vemos el 6, charlamos. Mi mail está abierto. Chao, profe, muchas gracias. Nos Chao. estamos viendo.